y el esfuerzo desinteresado para el progreso del pueblo y de su gente. Su aportación más evidente es el torneo Tenis Playa. Pero José Manuel ha hecho muchas más cosas por Luanco, al que lleva unido sus 68 años de vida. La Ribera es una referencia obligada para José Manuel Fernández. Nació a escasos metros de la playa que, gracias a la inquietud de un grupo de chavales, sería famosa en todo el mundo por un torneo de tenis. Nieto de José, el fundador de uno de los bares con más solera de Luanco, Casa Landeana. La infancia de José Manuel transcurrió en la plaza de la casa familiar, marcada por un negocio que garantizaba la animación a todas horas. Los niños de la década de los 50 y los jóvenes de los 60 tenían que echarle mucha imaginación para encontrar entretenimientos que nada tienen que ver con los de la época actual. Y eso fue lo que hizo José Manuel con la gente de su pandilla para calmar sus ansias de jugar al tenis en unos años marcados por las gestas de Manolo Santana y otros grandes jugadores que llegaban a la gente a través del aparato de radio, del nodo y de forma muy minoritaria, todavía en aquella ocasión por la televisión. Cuando ese puñado de veinteañeros, luanquinos y veraneantes decidieron inventar una pista marcando las líneas sobre la arena de la Ribera, convertir una red de pesca en la barrera de la cancha y encaramar a uno de ellos a una escalera de tijera para arbitrar los partidos, no podían imaginarse la dimensión de su ocurrencia. Cierto es que nada sería lo mismo sin la provincial aparición de un guaje de 13 años llamado Juan Avendaño. Pero el mérito de José Manuel y compañía es indudable. Y lo es por su audacia, para ir dando pasos adelante, por la constancia para afrontar todas las dificultades y tras una década de parón, por recuperar el torneo con tal fuerza que se convirtió en un acontecimiento que marcaba el verano en Luanco y en Asturias. Con la ayuda de un grupo de colaboradores, entre los que se incluyen sus hijos Miguel, Ana, Marta y María, y el apoyo y la paciencia infinita de su mujer, Carmen, José Manuel Fernández consiguió que un torneo reconocido como único en el mundo tuviese eso, repercusión mundial. Al margen de su capacidad y de su entrega a la causa, José Manuel destaca por su habilidad para involucrar a las personas que le han ayudado en su maravillosa aventura tenística. Como gran gestor de grupos, ha sabido transmitir a todos su entusiasmo y sacar de ellos lo mejor para el torneo y para Luanco. Interesado por todas las iniciativas que vayan en beneficio del pueblo, muchos luanquinos pueden dar fe de que han encontrado en José Manuel Fernández a un seguro colaborador. Siempre se ha rebelado contra una de las señas de identidad luanquinas, los lamentos a posteriori por las cosas perdidas que merecen la pena, lo que él define con mucha clarividencia como el acordaíros de... Como verás, José Manuel o mejor dicho, me han documentado muy bien. Y la documentación que me han pasado va envuelta en admiración, respeto y cariño. A los documentalistas y redactores, mi más sincero agradecimiento. Gracias, Félix. Gracias, Mario. En cualquier caso, no hace falta conocer mucho a José Manuel para darse cuenta de su afabilidad, su caballerosidad y, en definitiva, de su calidad humana. José Manuel, es un honor que hayas aceptado nuestra invitación. Y hoy, en el inicio de las fiestas del Socorro, les pido a ustedes y a todos los bozoniegos que nunca se olviden de personas como José Manuel Fernández, un buen hombre que siempre ha tenido Luanco como una referencia vital indiscutible. Antes de dar paso a nuestro pregonero, decir que tenemos por delante una semana de celebración, días que tienen que ser de dichas, de alegría y momentos de olvidar, o al menos intentarlo, todo tipo de penurias. No en vano estas fechas están marcadas en el calendario de todos los luanquinos, especialmente de muchos que viven en la diáspora esperando la llegada del 5 de febrero para volver a su villa, ya sea de nacimiento o de adopción. Al igual que en las pasadas fiestas navideñas, que siempre tienen algo de mágico, ya que la enemistad, el rencor, la animadversión parecen quedar en un segundo plano para, sin aparente esfuerzo, estrechar la mano, abrazar y felicitar a todos los que se encuentran a nuestro alrededor, espero y deseo que la magia haga su aparición y que la convivencia y el respeto a los demás y hacia lo que es de todos sea la nota destacable de estas fiestas. Les animo a todos ustedes a participar activamente en las actividades programadas y les deseo en mi nombre y en el de toda la corporación, con los tres grupos, el Socialista, Popular e Izquierda Unida ECUO, aquí presentes, unas felices fiestas del Cristo del Socorro. José Manuel, es tu turno.
Señor alcalde, autoridades, señoras y señores. Antes quiero agradecer profundamente sus generosas palabras rosas y cariñosas. Evidentemente, sabiendo quién colaboró contigo en la construcción de ellas, no me sorprende. Hay excesiva generosidad en ellas. ¿Ahora sí se escucha? Sí. Hay excesiva generosidad en ellas y casi ninguno no. Solo uno, que es que no tengo 68 años, tengo 66 años. También quiero agradecerte sinceramente, Jorge, que hayas pensado en mí para ser el pregonero de estas fiestas, lo que representa un honor, a la vez que una gran responsabilidad que trataré de cumplir lo mejor posible, apoyándome en el cariño y la lealtad que profeso por el pueblo que me vio nacer. Confieso que cuando recibí este ofrecimiento del alcalde, además de sorpresa, experimenté dudas y desconcierto, pues este protagonismo me produce cierto desasosiego. Cualquier pregón que se precie comienza con la confesión del pregonero de su incapacidad para asumir la tarea y reunir méritos para ello. En mi caso, creo que me encuentro en esta responsabilidad no por méritos propios, sino como reconocimiento a la desinteresada aportación de todas las personas que desde 1971 a 2013 formaron parte del comité organizador del torneo Tenis Playa del Banco. Sin su generosa colaboración no estaría hoy aquí, pues fueron el motor que me impulsó durante 34 ediciones a trabajar por el torneo del Banco, que sin duda me ha devuelto más insatisfacciones de lo que yo haya podido aportar. Es por tanto mi deseo que todos se sientan hoy aquí representados. Por ellos no podía renunciar al ofrecimiento, y en su nombre deseo manifestar que con mayor o menor acierto siempre hemos tratado de actuar en beneficio del pueblo, intentando proyectar una imagen positiva con muchos de los mejores tenistas del mundo y a la vez incentivando la práctica de este maravilloso deporte. Lo hemos hecho sin compararnos con nadie y desde el mayor de los respetos a las muchas actividades que en el pueblo se desarrollan de forma brillante. Creo que las críticas y la disparidad de criterios deben y tienen que existir siempre en una sociedad libre, democrática y progresiva como la nuestra. Cada ciudadano tiene derecho a tener su propia opinión, pero siempre basada en la verdad y el respeto. Valores directamente relacionados con cuestiones morales y éticas muy presentes en el espíritu de la fiesta que en estas fechas celebramos. En consecuencia, aquí estoy, asumiendo el reto de abrir esta fiesta que considero la más entrañable y representativa de los valores de nuestro pueblo, y haciéndolo desde el estrado de este salón de actos que tan buenos recuerdos trae a mi memoria. Entre las paredes de este edificio cursé 7 años de aquel bachiller laboral que, además de las asignaturas tradicionales, nos educaba en materias como náutica y nos adiestraba en conocimientos básicos de carpintería, metal o electricidad. En este mismo salón realicé el examen de ingreso y en años posteriores disfruté participando en numerosas actividades. Aquí nos proyectaban documentales y películas y entonces no tenía butacas. Cada uno traíamos las sillas de nuestro pupitre para poder verlo con mayor comodidad. El espacio del recreo era entonces un terreno inclinado e irregular en el que practicábamos todo tipo de deportes. No faltaban en él juegos que para la mayoría de los jóvenes de hoy son totalmente desconocidos. La pionza, el pincho, a Roma, la pavana, el pañolín, a la una pica la mula, al guá, que como aquí era como denominábamos al juego de las canicas. Destacaban los juegos que se realizaban con las chapas de botella. Las forrábamos con teles y les ponía la imagen de un futbolista o de un ciclista según que se utilizaran para uno u otro deporte.
juegos que fomentaban la participación colectiva y las relaciones sociales. No teníamos ni consolas, ni tabletas, ni ordenadores, ni móviles, pero sí mucha imaginación. También este salón traía en mi memoria recuerdos anteriores, cuando sentados en el suelo disfrutábamos durante las mañanas de algunos domingos de las funciones del Teatro Viñol, de los títeres, como popularmente lo llamábamos, donde Taponín era el héroe que siempre vencía. Anteriormente, durante los primeros años de mi infancia y como la mayoría de los niños de la época, recibí las primeras enseñanzas en un parvulario, una especie de guardería que en mi caso fue la escuela de Basilio, regentada por Olvido como maestre, que estaba situada al lado de mi casa, en el Palacio de los Condes de Peñalba, en la Plaza de la Ribera. Sentados en pequeñas banquetas de madera, recibíamos los primeros conocimientos antes de pasar a la Escuela Pública de Enseñanza Primaria, que estaba situada en el solar que actualmente ocupa el Museo Marítimo. Era un edificio de 2 plantas rodeado de un patio de tierra como zona de recreo. Los maestros, siempre con sus bandas grises que agudizaban el respeto que transmitían, impartían la enseñanza de primero a 4º grado a niños de 5 a 12 años. Recuerdo claramente la imagen de don Genaro, de don Adolfo, de don Francisco, de don Abelino o de don Eugenio. Eran tiempos muy diferentes de los actuales en lo referente a los métodos de enseñanza. Establecían la separación por sexos y por ello las niñas ocupaban la planta superior del edificio y los niños estábamos en la planta baja. Durante el recreo nos daban un vaso de leche en polvo que venían en unos grandes sacos. También por la tarde nos ofrecían como merienda un queso que llegaba en unas latas cilíndricas. Más tarde me enteré que aquellos alimentos formaban parte de la ayuda destinada a los escolares procedentes del famoso Plan Marshall americano. Pues bien, desde este escenario familiar entrañable me propongo compartir experiencias, recordar sensaciones y volver al tiempo que estaba agazapado en el silencio. Sensaciones que a muchos resultarán familiares y que yo experimenté por haber nacido hace 66 años y 16 días, muy cerca de aquí, ahí mismo, en casa del aldeano. Bar que, como ya ha dicho el señor alcalde, abrió mi abuelo paterno José en el año 1920 y que tras su prematura muerte a principios de los años 50, mis padres, Estrellín y Maurín, regentaron hasta diciembre de 1966. A través del bar, que ha sido escenario de mi infancia, pude conocer y disfrutar muchas de las tradiciones, sonidos y olores que marcaron una época. Sensaciones engrandecidas por la perspectiva de un niño. La vida cotidiana de los años 50 era tranquila, monótona y de costumbres muy acentuadas. Cada día, y casi siempre a la misma hora, llegaban al bar los clientes habituales para ocupar su sitio preferido, que parecía estar reservado sin estarlo, consumir lo mismo que el día anterior y establecer entretenidas y divertidas tertulias. Personajes que marcaron mi infancia y que formaron parte de aquella gran familia que en el aldeano desarrollaba parte de su vida. En mi memoria suenan los nombres de algunos de los más familiares, entrañables o peculiares, como Paco el del Alsa, Don José el Cura, Reija, Manolo el Veterinario, Pericacho, Trapa, Álvaro Prendes, Pepe y Ramón Basilio, Facio y Dionisio Alvaré, Javier el Taxista, Eduardo Moreno, Manolo Zapatero, Anselmín y Pachucho, Tiro el del Banco Gijón, Montán, Valentín y Romualdo, Alberto, José María Bernabé y Arturo Carola, Ramón Vega, Angelín el Guache, José el Guache y sus hijos Manolo, Agustín y José Andrés, Fleta, Emilio Borrial, José María Barbero, y entre otros muchos que haría muy extensa la relación. Cada día al caer la tarde, lloviera, ventara, tronara o nevara, José Rosín, con su boina impecablemente calada, bajaba desde el rebuñón y entraba por la puerta del bar para presidir la gran mesa que había al fondo al lado de la cocina, beber su media botella de vino y fumarse uno tras otro varios cigarrillos que liara ceremoniosamente con el librillo que llevaba en el bolsillo
de su inseparable chaleco. Con especial cariño llegan a mi memoria personas que colaboraron en las labores propias del bar, especialmente las que lo hacían durante los veranos cuando la actividad era frenética. Ángeles, Rosario y Carmen las Bambinas, Eloísa, Esperanza, Severo, Josefina. Recuerdo la imagen de las que atendían el comedor pulcramente ataviadas para la ocasión con su mandil blanco. También a Tano Robesa, primo de mi padre, que pasaba grandes temporadas en el bar echando una mano. A Sarita Fresno, despachando billetes para el alza desde la taquilla de madera que estaba instalada a la entrada del bar y que había sido construida por mi abuelo José, que era muy aficionado a la banistería. Entero recuerdo de mi madre en aquellos lentos atardeceres, sentada frente al ventanal que daba al patio por el que en días despejados entraban unos rayos del sol mientras tejía alguna prenda de lana y la radio sonaba de fondo. Al caer la tarde, llegaba mi abuela María para pasar las últimas horas del día con la abuela Marcelina y sentadas en el banco de madera que había en la cocina, charlaban de sus cosas mientras tejían crochet. El patio del aldeano fue durante la infancia punto de encuentro de los amigos más cercanos y escenario de todas las ocurrencias propias de la edad. Los hermanos Francisco y Carlos, los hijos de Pachucho, Ángel Manuel Ugache, Avelino Pito, José Ramón Cima, que ya falta, eran algunos de los más habituales y a los que recuerdo con cariño. El viejo árbol platanero que lo preside y que ya debe ser centenario es testigo de nuestras aventuras. Sin duda, lo más destacado es el grancico que en los veranos organizábamos. Entre varios amigos montamos un trapecio casi profesional colgado de una rama del inmenso árbol que se halla en el centro del patio y lo usamos como principal reclamo para atraer al mayor número de espectadores infantiles. Pintábamos grandes carteles anunciadores y lo intentábamos todo. Emular a trapecistas, a equilibristas, a payasos. Tanto los ilusionados espectadores como los ingenuos artistas disfrutábamos más con la imaginación que con el espectáculo, pero les garantizo que éramos felices. Sin embargo, la imagen que con más fuerza recibo del patio es la del coche de la casa aparcado en labores de mantenimiento. Primero mi abuelo y luego mi padre, que fueron unos enamorados del automóvil, ofrecieron servicio de taxi y el patio servía de garaje improvisado para su mantenimiento en un tiempo en que incluso los pinchazos se reparaban en casa. Recuerdo vagamente un Ford de mi abuelo, incluso recuerdo un viaje realizado en él y también el trozo de patata que mi abuelo llevaba sobre su asiento para en días de lluvia apretar el parabrisas y conseguir mejor visibilidad. Pero lo que más claro llega a mi memoria es el Buick negro de 9 plazas que mi padre cuidaba esmeradamente y con el que realizó numerosos y largos viajes por todo el territorio nacional y al extranjero. Especialmente recuerdo el viaje que en 1958 realizó a Bélgica, a la Exposición Internacional de Bruselas. El día de su regreso, la familia acompañada por toda la plantilla del aldeano lo esperamos hasta medianoche para recibirlo, pues en aquellos tiempos un viaje tan largo era un pequeño acontecimiento muy especialmente para los ojos de un niño. Otros muchos recuerdos me llegan vinculados a sonidos. Sonidos que invitan a recrear momentos que marcaron mi infancia y que retornan a mi memoria cargados de nostalgia. Los años 50 constituyeron una década con entidad propia, pero a la vez de transición. Cada día se repetían los mismos sonidos que señalaban la hora en curso. Especialmente la radio, que solía estar encendida buena parte del día, marcaba claramente el momento. A las 12 del mediodía, la hora del Ángelus. A las 2 de la tarde y 10 de la noche, el parque, como popularmente se denominaba el diario hablado de Radio Nacional de España, con la voz tensa y neutra del locutor. Por la tarde, los seriales radiofónicos, con Matilde Conesa, Matilde Vilariño y Pedro Pablo Ayuso interpretando a Matilde, Perico y Periquín, que estuvieron en antena más de 10 años. Como complemento, los familiares anuncios promocionales. Seguro que los de mi edad recuerdan claramente el del Colacao, el de la leche condensada de la lechera o de gallina blanca. De la radio llegaba la inconfundible voz de Matías Padre, narrando de forma magistral los partidos de fútbol.
personaje que como periodista deportivo marcó un hito en la historia de la radio española. Alrededor de la radio que Julián Marino tenía en el puesto de lado serio instalado a finales de los años 50 en la Plaza de la Ribera, frente a la casa de Álvaro Prendes, justo donde ahora está la cava del monasterio, nos amontonábamos niños y jóvenes para escuchar con emoción las etapas del Tour de Francia en un ambiente que por aquellos años propició el éxito de Bamontes en el Tour de 1959. Otros muchos sonidos llegaban de la calle, desde la sirena de vapor de la fábrica de Cabo Peñas, que rompía la atmósfera tranquila del pueblo para señalar la hora de entrada y salida de sus empleados. También el repicar de las campanas de la iglesia, anunciando buenas o malas noticias. Y en Semana Santa, el ruido ensordecedor de las carracas, anunciando las procesiones. Incluso la llegada o salida del alza en la Plaza de la Ribera producía un tumultuoso bullicio que recordaba la hora del día. De cuando en cuando pasaba por las calles el afilador, personaje que anunciaba con el reclamo sonoro característico de una flauta a la vez que gritaba ¡afilador y parabuelo! También el mielero, vendedor ambulante que portaba un pequeño tonel que contenía la miel que ofrecía a granel. Su presencia se hacía notar voceceando ¡mielero, la rica miel, miel de la Alcarria! La gente salía a la puerta con el envase y él, mediante un cucharón de madera que introducía en el tonel, le servía el producto. El rebundar de los burros, cuando pasaban cargados a la plaza de abastos, situada en el espacio que en la actualidad ocupan las terrazas de los bares El Ancla y La Ribera, o cuando acudían a la gasolinera que Armando el Carnicero tenía en la plaza de La Ribera para llenar de combustible las garrafas que transportaban en sus albardas. El bullicio ocasional que los titiriteos ambulantes provocaban al llegar al pueblo. Su llegada en furgonetas que instalaban principalmente en la plaza de las escuelas o en la canal donde montaban sus tablados, era seguida por un ruidoso recorrido publicitario, lo cual añadía más emoción a la prole infantil. Especialmente entrañable el recuerdo de las mujeres cantando por las calles el pescado fresco que ponían a la venta y transportaban en pachas sobre sus cabezas o en pequeños carros. Y cómo no, el sonido de la guitarra en las noches de verano, en aquellas veladas irrepetibles del bar La Playa, donde se cantaba hasta el amanecer al ritmo de los acordes de Ramón el Ayudante, de su hermano Santiago, de César Pola o de Francisco Artile, en unos coros absolutamente improvisados, donde las prodigiosas voces de Toño Guerreño o Maricruz, la de Julio Magdalena, tapaban los defectos del resto. Qué fácil era cantar con ellos. Estoy seguro que en estos días tan propicios al canto, los que faltan, allá donde estén, estarán cantando y entusiasmando a quienes les escuchan. Para todos ellos un cariñoso recuerdo. También los olores tienen un poder evocador. Los olores de mi niñez suelen ser los más melancólicos, los de una inocencia perdida. El olor a lápices recién tajados, a gomas de borrar Milán, a jabón chimbo, a velas encendidas, a restallones, a naftalina, el olor de mi casa, el olor a regaliz, incluso el olor a iglesia, que es igual en todas partes. Por Navidad el olor a musgo y a leña quemada en la chimenea del comedor de casa del aldeano. También el olor a castañas asadas sobre la chapa de la cocina del bar en aquellos inviernos heladores de mi infancia. El que producían las fábricas de conserva en los meses de gran actividad, impregnando la atmósfera con un denso olor a pescado cocido. El aroma del ocle secando las calles cuando las mareas de arribazón eran abundantes. A madera recién cortada y a serrín olía la sierra del Habanero en la calle de Gijón y los astilleros que había en el Rebullón, el Gallo y el Dique. El cenollo y la espadaña conducen directamente a recuerdos del día de Corpus Christi. Y en Semana Santa, el olor a marañuelas y a bollos que todo el pueblo cocía en las panaderías de Benigno, Secares y Fleto. Muy especial el olor a salita y a yodo cuando las mareas bajas
dejan al descubierto el pedrero y el sol agudiza los aromas que invadían toda la plaza de la Ribera. A pesar de que a 2 pasos de casa estaba la mar y yo lo veía todos los días, un mar a veces tranquilo, susurrante, otras impetuoso y amenazante que se colaba incluso bajo la puerta de casa del aldeano, el olor entra con más intensidad en mi vida a través de la familia de mi esposa Carmina, de su madre Conchita y de sus hermanos. Ahí está Pepe, y espero que por muchos años, dando muestras de gran vitalidad y fortaleza, como máximo exponente de una familia de raza y nobleza vinculada a la mar. También por mi suegro Antonio, con el que algunos veranos de los años 70 embarqué esporádicamente en la flor del Cantábrico para vivir de cerca la dura experiencia de la pesca y que menudos mareos me costó. Pero si algo me acerca a lo que la mar y esta fiesta representan para Luanco, es una vez más el ambiente vivido desde el barrio del Aldeano, donde disfruté muy intensamente de las sensaciones que el día grande impregnan la vida del pueblo. Tras pasar por la plaza de la Ribera de la procesión cívica, al paso que imponía la marcha interpretada por la banda de música local bajo la batuta de Alfonso Ruiz, o la banda del cuartel de infantería de Milán de Oviedo, y una vez finalizada la procesión religiosa, los clientes comenzaban a llegar al bar ataviados con sus mejores galas. Todos los hombres se ponían corbata y sustituían el vino Cleón de diario por algo más refinado. Recuerdo que el Corales y el Canchales marcaban distinción. Las mujeres preferían el vino blanco o el vermú, y todos disfrutaban de los sabrosos tratos que mi abuela Marcelina cocinaba con esmero en unos tiempos en que la cocina era aún más dura. Además de soportar el tremendo calor que desprendía la chapa enrojecida por el carbón candente, había que ejercer de matarife, pues los pollos o los conejos para los guisos llegaban vivos, y una vez ejecutados había que desplumarlos o despellejarlos. Y lo mismo ocurría con el pescado, que no llegaba limpio y preparado como hora de la pescadería. Durante la jornada pasaban por el bar los señores del acordeón interpretando alguna melodía para conseguir unas pestillas. También los que sorteaban largas y estrechas bolsas de caramelos utilizando unas enormes cartas de la baraja española. Recuerdo en el cabildo a las avellaneras, los vendedores de coplas y en ocasiones a trileros. La caseta de tiro al blanco y el tío Vigo instalado al lado de aquel gran árbol ya desaparecido que daba sombra a la plaza de la iglesia presidida por una espléndida farola. No faltaba el partido de fútbol entre el Marino y el Oviedo, o el Sporting, que iniciaba la jornada de tarde, y después los cabezudos, que desde Miramar hasta la iglesia nos hacían correr y disfrutar a todos los rapacinos. Y al atardecer, la verbena en la plaza de la iglesia, donde nos reuníamos los jóvenes al ritmo de la música de turno, normalmente una banda que se cobijaba bajo el pórtico o la música que producían los altavoces de marca Philips de General o de la Luz. Casi siempre esto lo teníamos que hacer acompañados por el frío nordestazo tradicional de la fecha. Durante la semana se celebraba en el muelle una competición de nudos marineros, pues en los años 60 don José Castro, profesor gallego, de marín más concretamente, nos enseñaba a los alumnos del instituto a realizar el as de guía, el ballestrinque o la margarita, entre otros muchos. Años después, a principios de los 70, me tocó disfrutar de la fiesta desde Madrid con la Peña Lonquina al Secorrín, en las cenas que organizaba el inolvidable Rafael González Papús, donde los más jóvenes rompíamos el riguroso protocolo y entonábamos algunas de las tradicionales canciones populares de la fecha que finalmente todos agradecían. Durante mi vida laboral y residiendo en Oviedo, siempre procuré encontrar un hueco y realizar la escapada que me permitiera al menos disfrutar de la procesión y vivir la emoción de la entrada de la iglesia del Cristo del Socorro, cuando el corazón se estremece al escuchar las voces que con maestría y un profundo sentimiento interpretan el tradicional «Venid aquí, hijos todos del mar». Desde niño me entusiasmó. Entenderán
que antes de finalizar estoy obligado a recordar el acontecimiento de cuya mano ha llegado a este estado: el torneo Tenis Playa y sus gentes. Esa aventura, que se inició a finales de los años 60, cuando la falta de instalaciones específicas y las excelentes características del arenal nos llevó a un grupo de amigos a coger las raquetas en la playa, ocasionó la organización del primer torneo en 1971, hace ya 45 años. Con unos medios absolutamente rudimentarios, una pesada red de pesca, una escalera de tijera que utilizábamos a modo de silla de juez y un surco en la arena que delimitaba la pista de juego, comenzó en la playa de la Ribera el torneo de tenis Playa de Loanco. En 1973, un rapaz de Loanco, llamado Juanín, solicitó participar. Para ello tuvimos que cambiar el reglamento, pues solo tenías 12 años y se exigía 13. Lo hicimos gustoso, porque además lo pidió tu madre Eloína, que cómo se lo iba a negar yo, que me estuvo paseando de rapacín por todo el pueblo, incluso creo que me tuvo que cambiar algún pañal. ¡Qué suerte! A consentir tu participación. En esa edición, Juan Avendaño perdió en cuartos de final y así comenzó su carrera tenística y cambió la historia del torneo. Al año siguiente lo ganó en una final épica. Salió a hombros de la Ribera y Cuca la montañesa pagó gustosamente la prima que le había ofrecido. La repercusión en los medios fue enorme y marcó el futuro del torneo. Juan consiguió el título de campeón en 8 ocasiones más, se convirtió en profesional del tenis y alcanzó grandes éxitos como jugador y como técnico, y siempre apoyó con entusiasmo la competición de su pueblo. Sin su aportación, el torneo se habría quedado en una prueba regional que hubiera desaparecido a los pocos años. Como consecuencia del eco que ocasionan los triunfos de Juan en la Ribera, aparece por Loanco sobre el año 76 o 77 Manolo Galé, y desde entonces colabora de forma altruista con el equipo organizador del torneo y su aportación es trascendental. Por eso, los nombres de Juan Avendaño y de Manolo Galé quedarán escritos con letras de oro en los anales del torneo. Seguro que la exposición que el Museo Marítimo realizará este verano sobre la historia del torneo reflejará justamente su aportación, pues su director, José Ramón García López, al que agradezco la iniciativa y el espléndido trabajo de muchos años, conoce perfectamente su trayectoria. La última etapa del torneo, en la que fue declarado fiesta y actividad de interés turístico regional, y en la que el Centro Asturiano de Madrid otorgó un rayo de bronce, ha servido para alcanzar proyección internacional, conseguir una gran repercusión en los medios de difusión y traer a Loanco a casi todos los grandes tenistas españoles y a muchos extranjeros de destacadísimo nivel. Números 1 del mundo, campeones de Copa Davis o de Grand Slam han pasado por la Ribera, procurando siempre desde la organización mantener el espíritu popular de la prueba y que el coste para las arcas municipales fuese mínimo. Han sido tantas las vivencias que a lo largo de las 34 ediciones hemos vivido que la inercia me llevaría a estar hablando del torneo toda la mañana. De todas formas, no voy a perder la oportunidad de contarles al menos una anécdota. Era en el verano del 81, cuando disputó el torneo Manolo Santana, todo un campeón y una leyenda del mundo del tenis. Estaba hospedado en Avilés y al terminar su partido nos pidió que le habilitáramos un sitio para poder lucharse. Inmediatamente hablamos con el juez árbitro, Teófilo Eres, Teo para los amigos, que estaba hospedado en el Hotel Armar, e hicimos la gestión con la recepción del hotel para que Manolo Santana pudiera ducharse en su habitación. Casualmente, por aquellos años, y casi todos los veranos, otro Teo, don Teodoro López Cuesta, rector de la Universidad de Oviedo, solía pasar los veranos en el hotel. Y cuando Manolo Santana llega a recepción y le pide al recepcionista, le indica al recepcionista que va a ducharse en la habitación de Teo, aquel hombre no lo relaciona con el tenis, y lo que le viene a la memoria es el Teo más popular, el que él conocía, que normalmente estaba ahí alojado. Y ni corto ni perezoso, descuelga el teléfono,
despierta Teo y le dice: don Teodoro, que está aquí Manolo Santana y como usted sabe va a subir a ducharse a su habitación. Don Teodoro, dando gala de una gran amabilidad, pero sin evitar la sorpresa, dice: hombre, yo estaría encantado, pero es que Luisina, mi mujer, ya está durmiendo y no quisiera tener que despertarla. Bueno, al final todo se arregló. Manolo Santana se duchó en la habitación del Teo juez árbitro y el otro Teo se quedó sin poder presumir de que Manolo Santana se hubiera duchado en su habitación. Nada es eterno y el torneo no es una excepción. El tiempo es un viajero implacable que todo se lo va llevando, pero hay que quedarse con lo positivo de la experiencia vivida sin dejar de trabajar para conseguir su recuperación. Y en esa tarea estamos desde el Club de Tenis Luanco. Por mi parte, de ser honesto y de reconocer que me faltaban fuerzas para continuar con una tarea que exige muchísima dedicación y responsabilidad. Pero una vez más, reitero la disposición de todos los miembros del anterior comité a colaborar desinteresadamente con quien de forma directa, transparente y respetuosa lo solicite. En cualquier caso, considero que la mejor forma de no perder nuestras tradiciones y así dejar de ser el pueblo de la puerta o de pensar que los de al lado lo hacen siempre mejor, es cuidándolas y valorándolas cuando están en su apogeo y no esperando a que desaparezcan para añorarlas. Desde mi humilde experiencia me atrevo a sugerir esta actitud de conservación de lo nuestro. Unidos debemos de respaldar solidariamente y sin perjuicios a los promotores de cuantos eventos de cualquier naturaleza se realicen, pues apoyándolos a ellos nos ayudaremos todos. Aunque solo sea para evitar más esfuerzo a la Asociación Cultural Luanco Recuperación de Tradiciones, que viene trabajando con gran calidad y eficacia, poniendo de moda el gusto por recuperar las cosas y demostrando que en tiempos en que lo material prima por encima de otros valores éticos, el espíritu altruista aún persiste en las nuevas generaciones y que sin grandes medios se pueden conseguir esplendores objetivos. A todos sus integrantes mi más sincera felicitación. Hoy tengo la suerte de disfrutar de todo mi tiempo y de poder compartirlo con mi esposa y de tener cerca a todos nuestros hijos, a sus parejas y a dos nietas preciosas. A Irene, que está ahí muy callada, y a Olaya, que está con su madre afuera para evitar lloros. Y de poder vivir con ellos y en toda su intensidad esta gran fiesta que conmemora el milagro que hace 240 años salvó la vida de los marineros de Luanco azotados por la galera, y en la que al margen de los aspectos folclóricos y gastronómicos, que también son importantes, sobresale el espíritu que representa la figura protectora del Cristo, que ayuda a conciliar voluntades y superar diferentes ideas y formas de pensar. Vale la pena que reflexionemos ante este ejemplo histórico de lo que la solidaridad y la fe pueden lograr. Estoy seguro de que el espíritu conciliador de esta fiesta nos ayudará a seguir transmitiendo a las nuevas generaciones los grandes valores que representan y así proteger la renovación de nuestra historia y de nuestras tradiciones. Muchas gracias por su atención y que disfruten intensamente de esta gran fiesta. Felices fiestas de Socorro.